Hola chicos, ¿cómo están? En este video les voy a explicar lo que son las relaciones entre las razones trigonométricas. En primer lugar vamos a hacer un repaso sobre cuáles son las razones trigonométricas directas. En un triángulo rectángulo vamos a definir marcando un ángulo alfa. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa, recordemos que es el lado opuesto al ángulo recto de un triángulo rectángulo, y dado un ángulo cualquiera alfa, alguno de los dos ángulos agudos, en este caso les he señalado este ángulo, tenemos cateto adyacente y cateto opuesto. Entonces, podemos definir tres razones trigonométricas directas. El seno de un ángulo, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. A partir de ello vamos a definir las razones trigonométricas recíprocas. Entonces, a partir del seno de un ángulo, que ya habíamos dicho cómo obtenemos el seno de un ángulo, vamos a definir la razón trigonométrica recíproca del seno, que es la cosecante del ángulo. Fíjense, si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante del ángulo va a ser al revés, digamos. Hipotenusa dividido cateto opuesto. Entonces, si invertimos esta razón, hipotenusa sobre cateto opuesto, podemos hacer 1 dividido cateto opuesto sobre hipotenusa. Esta es una igualdad, como después pueden comprobar en papel. Y cateto opuesto sobre hipotenusa es igual a 1 sobre el seno del ángulo, porque opuesto sobre hipotenusa es el seno del ángulo. Entonces nos queda definida que la cosecante es 1 sobre seno del ángulo. O lo que es lo mismo, la equivalencia de decir que el seno del ángulo es igual a 1 sobre la cosecante. Para el coseno, que habíamos dicho que es cateto adyacente sobre hipotenusa, le va a corresponder la razón recíproca secante. La secante va a estar definida al revés que el coseno. Hipotenusa sobre adyacente. Con el mismo procedimiento del anterior, de la cosecante, al dividir 1 dividido el inverso de esta razón, o sea, adyacente sobre hipotenusa, obtenemos una igualdad. Adyacente sobre hipotenusa es una razón trigonométrica conocida, que es el coseno. Entonces, la secante es igual a 1 sobre el coseno del ángulo. Por lo tanto, podemos determinar esta igualdad. El coseno de un ángulo es igual a 1 sobre secante del mismo. Y por último tenemos la tangente, que es opuesto sobre adyacente, y para ella definimos la recíproca cotangente. Al revés, adyacente sobre cateto opuesto. Aquí podemos obtener la igualdad con el mismo procedimiento de los anteriores. 1 dividido el inverso de esta razón, opuesto sobre adyacente, es equivalente. Y sabemos que opuesto sobre adyacente es igual a la tangente. Por lo tanto, cotangente es igual a 1 sobre tangente. Y de allí se desprende esta igualdad. Tangente de alfa es igual a 1 sobre cotangente de alfa. Todas estas igualdades van a ser fundamentales para el próximo tema que vamos a ver, que son identidades trigonométricas.
A continuación, ¿qué relaciones podemos establecer entre las razones trigonométricas? Entre ellas mismas. Fíjense, la tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Si dividimos al numerador y denominador, digamos, de esta fracción por la hipotenusa, tenemos opuesto sobre hipotenusa y adyacente sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa es igual al seno de un ángulo y adyacente sobre hipotenusa es igual al coseno de un ángulo. Por lo tanto, podemos definir a la tangente como seno sobre coseno de un ángulo. De la misma manera con la cotangente, que sabemos que es la recíproca de la tangente, por lo tanto es adyacente sobre opuesto. Dividiendo numerador y denominador por la hipotenusa en ambos casos, adyacente sobre hipotenusa es igual a coseno, opuesto sobre hipotenusa es igual al seno de un ángulo. Por lo tanto, vamos a tener esta igualdad. Cotangente es igual a coseno sobre seno. Y como habíamos dicho que la cotangente es la recíproca de la tangente, por lo tanto, acá vemos si la tangente es seno sobre coseno, la cotangente va a ser coseno sobre seno. Pasamos a la próxima, que es la relación pitagórica. ¿De qué se trata la relación pitagórica? Volvemos a mostrar la imagen de un triángulo rectángulo donde a través de un ángulo definimos cateto adyacente y cateto opuesto. Y obviamente marcamos la hipotenusa. Fíjense, si tuviéramos esta igualdad, seno cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Esto sería igual, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa elevado al cuadrado, y el coseno es adyacente sobre hipotenusa y también elevado al cuadrado. Si aplicamos propiedades de la potenciación, distribuimos el exponente para el numerador y para el denominador, en ambos casos, tenemos opuesto al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado más adyacente al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado. Y como tenemos denominadores que son iguales, simplemente para hacer esta suma de fracciones, sumamos los numeradores. Por lo tanto, nos quedaría cateto opuesto al cuadrado más adyacente al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado. Y por teorema de Pitágoras, cateto opuesto más cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Eso es por teorema de Pitágoras. Y si tengo hipotenusa al cuadrado dividido hipotenusa al cuadrado, esto se simplifica y tenemos 1. Por lo tanto, la relación pitagórica, que es una relación también fundamental en la trigonometría, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Esta igualdad también la vamos a usar para verificar identidades trigonométricas. Y por último, yo les había dado como ejercicio determinar razones trigonométricas en un triángulo. He definido el triángulo ABC. Este es el ángulo recto en A, el ángulo beta y el ángulo alfa. Entonces fíjense, vamos a definir el seno de alfa. El seno de alfa, recuerden que es opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto a alfa? El lado AB. ¿Y quién es la hipotenusa? El lado BC. Y por otro lado, en otro de los ejemplos que les voy a resolver, es la secante del ángulo beta. La secante, recordemos que es la razón recíproca del coseno de un ángulo. Y el coseno está definido como adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, la secante es al revés. Hipotenusa sobre adyacente. ¿Quién es la hipotenusa?
el lado BC. ¿Y quién es el adyacente al ángulo beta? Si el ángulo beta está acá, el adyacente es el lado AB. Y con esto finalizamos la explicación de este repaso de razones trigonométricas directas y de la definición de las razones recíprocas.